A veces creemos que la vida nos castiga cuando en realidad nos está mostrando el tamaño de nuestro propio corazón. ¿Alguna vez has rechazado a alguien y después sentiste ese peso incómodo en el pecho? Eso le pasó a Mateo, un panadero famoso por sus manos, pero olvidado por su alma. Lo que no sabía es que una sola mirada, la del hombre que echó de su puerta, iba a revelarle la verdad más incómoda, que no le faltaba pan, sino compasión. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a demostrar que hay días en los que no salvamos a nadie, pero sí podemos salvarnos a nosotros mismos. En un pequeño pueblo rodeado de colinas doradas, había una panadería que desde lejos perfumaba las calles. A la madrugada, antes del canto del gallo, ya se podía sentir ese aroma dulce y tibio del pan recién horneado. Y aunque todos coincidían en que los panes de ese lugar eran los mejores de la región, también coincidían en otra cosa. Su dueño, Mateo, tenía un corazón endurecido como un pan viejo. Mateo era un hombre de manos fuertes, marcadas por años de amasar. Cada mañana parecía un ritual. Golpeaba la masa con precisión. Contaba el tiempo entre levaduras como si se tratara de un secreto sagrado. Y acomodaba cada pan en las bandejas con un orgullo silencioso. Quienes lo observaban desde la puerta veían a un maestro. Quienes lo conocían veían a un hombre que había dejado de mirar a la gente a los ojos. Decían que antes, cuando su esposa vivía, Mateo era distinto. Reía con facilidad, ofrecía pan sin cobrarlo a los niños del barrio, y su voz se llenaba de cariño cuando hablaba de su familia. Pero desde aquella ausencia que lo dejó solo, la panadería se había convertido en su refugio y su prisión. Ya no sonreía o conversaba, y si alguien necesitaba ayuda, Mateo respondía con frialdad: «No regalo nada, si quieres pan, págalo». Nadie sabía si era orgullo, dolor o cansancio. Tal vez era todo eso mezclado en un solo nudo. Una mañana fría de noviembre, cuando la neblina envolvía las calles como un susurro, alguien tocó la puerta del local antes de que Mateo siquiera encendiera el horno. Un sonido tímido, casi inseguro. Mateo frunció el ceño. «Todavía no abro», gruñó sin mirar. Pero el llamado volvió, más suave y humilde. Abrió la puerta de golpe, irritado. Y ahí estaba, un hombre delgado con la ropa rota, los ojos hundidos y las manos temblorosas. Olía a frío, a noche, a abandono. «Señor», dijo el mendigo con voz quebrada, «¿tendrá un pedazo de pan? Solo eso. Llevo 2 días sin comer». Mateo sintió un impulso fugaz, casi imperceptible de compasión. Un segundo apenas, pero lo ahogó rápido. La costumbre del corazón endurecido habló primero. «Vete, no regalo nada, anda a trabajar como todos», respondió con un tono que no dejaba espacio para súplicas. El mendigo bajó la mirada, tragó saliva y retrocedió sin decir palabra. Caminó torpemente calle abajo, arrastrando los pies, como si la vida se le deshiciera entre los huesos. Mateo cerró la puerta con brusquedad y volvió a su mesa de trabajo. Pero esa mañana, por primera vez en años, la masa no le obedecía. Se le pegaba a las manos, se rompía en los bordes. El pan no crecía como siempre. Era como si algo dentro del horno también se hubiera negado a levantarse. Mateo intentó culpar al frío, a la humedad, al reloj, pero cada excusa que se decía sonaba hueca, como si hablara dentro de una habitación vacía. Mientras amasaba, el recuerdo del mendigo volvió, como una sombra suave que se asoma sin pedir permiso. No era la imagen lo que le molestaba, era la mirada, una mirada cansada, vencida, pero también extrañamente limpia,
como si aquel hombre, aún en la miseria, conservara una dignidad que Mateo había perdido sin darse cuenta. Sacudió la cabeza tratando de olvidar. Pero la culpa, esa que él creía enterrada, comenzó a moverse dentro de su pecho. Esa noche, cuando el cansancio lo venció y cerró la panadería, Mateo cayó en un sueño profundo, uno tan real que no sabía si estaba durmiendo o si por primera vez en años estaba despierto. En el sueño, la panadería estaba iluminada por una luz dorada que no venía del horno ni de las lámparas, y en medio del local había una figura, no clara, no definida, pero con una presencia que no dejaba dudas. Era alguien que sabía más que él, una voz que no necesitaba autoridad para penetrarlo. «¿Por qué negaste pan a quien tenía hambre?», preguntó la voz, sin enojo, sin reproche, solo con verdad. «He trabajado toda mi vida, no tengo por qué mantener vagos», respondió Mateo, igual que siempre. «Ese hombre no fue puesto en tu puerta por casualidad», continuó la voz. «Lo pusiste a prueba, y tú fallaste». Mateo sintió un golpe en el pecho, no de violencia, sino de conciencia, como si alguien quitara una venda que él mismo había usado para no mirar su propia sombra. Antes de que pudiera responder, la luz se apagó, y la voz dijo, como un susurro que lo atravesó por completo: «Tu pan alimenta cuerpos, pero tu compasión alimenta almas. Hoy negaste ambas». Mateo despertó sobresaltado, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros, con un aire distinto en el pecho, casi como si algo se hubiese quebrado para poder acomodarse de nuevo. Se sentó en la cama, respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo no quería abrir la panadería. Quería encontrar al mendigo. Mateo salió de su casa antes de que amaneciera. El frío de la madrugada lo golpeó, pero no más que la inquietud que llevaba en el pecho. Caminó con pasos rápidos, casi ansiosos, mirando cada esquina, cada banco, cada sombra que pudiera esconder la figura del mendigo. El pueblo aún dormía. Las farolas iluminaban las calles con un tono amarillo envejecido que hacía que todo pareciera un recuerdo. Y sin embargo, él caminaba como si de pronto hubiese despertado de un largo sueño. Nunca antes había buscado a nadie. Nunca antes había sentido que debía reparar algo, no por apariencia, no por obligación, sino por convicción. En la plaza del pueblo, esa que todos cruzaban pero nadie realmente miraba, encontró una figura encorvada junto a la fuente. Era él, el mendigo. Estaba sentado con los brazos alrededor del pecho, temblando, como si el frío le hubiese atravesado hasta los huesos. Tenía los ojos cerrados, o tal vez apenas abiertos, con esa debilidad de quien ha dejado de esperar algo del mundo. Mateo sintió un nudo en la garganta. No era solo pena, era reconocimiento. Era como si viera reflejada una parte de sí mismo que él también había dejado morir. Se acercó despacio, sin saber bien qué decir. Llevaba un paño envuelto en sus manos. Adentro, aún tibio, estaba un pan recién hecho, el único que había horneado ese día, y una botella pequeña de agua fresca. «Señor», susurró Mateo, con una voz que ni él reconoció. «Perdone lo de ayer, no estuvo bien. Nadie debería irse con el estómago vacío por mi culpa». El mendigo abrió los ojos lentamente. Lo miró sin reproche, sin rencor, sin nada que pesara, solo con una calma triste y, sorprendentemente, con gratitud. Mateo se arrodilló frente a él, no por vergüenza, sino porque era la única manera de estar a la altura de su mirada. «Esto es para usted», dijo, extendiendo el pan. «Está caliente, lo acabo de hacer». El mendigo tomó el pan con manos temblorosas, casi como si sostuviera algo sagrado. Lo acercó a su rostro para sentir el calor, el aroma,
la vida. Y entonces ocurrió algo inesperado. El mendigo sonrió. No era una sonrisa grande, no era luminosa, era una sonrisa frágil pero real, de esas que parecen un hilo de luz abriéndose paso en la oscuridad. Y en ese instante, sin palabras, sin ceremonias, Mateo sintió que algo dentro de él se quebraba, para liberarse, como si de pronto entendiera que su pan no servía de nada si no podía aliviar un poco la carga de alguien más. «Gracias», murmuró el mendigo. «Nadie me miraba así desde hace tiempo». Aquella frase lo atravesó como un rayo. Mirar así, con humanidad, con presencia, con dignidad. ¿Cuánto tiempo llevaba Mateo sin mirar a alguien así? ¿Cuánto tiempo llevaba sin permitir que lo miraran así a él? El mendigo comió despacio, saboreando cada trozo, como si fuera el primer pedazo de pan digno que recibía en semanas. Y mientras lo hacía, el sol comenzó a levantarse detrás del campanario, bañando a ambos con una luz suave, cálida, casi ceremoniosa. Era como si el amanecer los hubiera elegido, como si la vida quisiera dejar constancia de ese instante. Cuando el mendigo terminó, Mateo se quedó a su lado un rato, sin prisas, sin esquivar el silencio. Por primera vez en muchos años, el silencio no le pesaba. Era un lugar seguro, un puente. «Si algún día necesita algo, venga a la panadería», dijo Mateo. «No hace falta pedir, siempre habrá pan para usted». El mendigo lo miró con una ternura inesperada y respondió: «El pan llena el estómago, pero lo que usted hizo hoy llena algo más profundo». Mateo sintió los ojos humedecerse. Él, que había sido una piedra tantos años. Él, que había dejado que el dolor lo volviera un muro. Ese día descubrió que los muros también lloran cuando por fin se derrumban. Cuando volvió a la panadería, el aroma a harina y levadura ya no era el mismo. Era más cálido, más vivo, más humano. Ese día horneó más pan del habitual. No por venta, no por negocio, sino porque algo dentro de él necesitaba compartir. Al mediodía dejó una cesta llena frente a su puerta con un cartel sencillo: «Si tienes hambre, toma. Si tienes de sobra, comparte». Al principio, la gente pensó que era una broma. Luego, al ver la seriedad en el rostro de Mateo, comprendieron que algo había cambiado. Profundamente. Los niños corrieron a la cesta con alegría. Una anciana tomó un pan con manos temblorosas. Un hombre desempleado pasó, dudó, y finalmente aceptó uno. Y Mateo desde dentro los observaba con una expresión que hacía años no se veía en su rostro: paz. Esa noche, cuando cerró la panadería, sintió algo que había olvidado por completo: ligereza. Como si al dar pan se hubiera quitado un peso del alma. Y entendió, con la certeza que solo los actos revelan, no era el mendigo el que necesitaba pan, era él quien necesitaba darlo. La vida siempre nos pone frente a alguien que necesita algo de nosotros: una palabra, un gesto, un pan caliente. No es casualidad, son invitaciones, puertas espirituales, pruebas que revelan en qué lugar tenemos realmente el corazón, porque al final no es el pan lo que alimenta, es la compasión, y el que da con amor nunca queda vacío. Cuando Mateo compartió pan, no alimentó solo un cuerpo, alimentó algo que él llevaba años sin tocar: su humanidad. Y esa es la parte que más quiero que recuerdes hoy. A veces, quien pide ayuda es solo un mensajero, y el verdadero necesitado somos nosotros, porque cada acto de compasión es un espejo, uno donde vemos quiénes fuimos, quiénes somos, y quiénes todavía podemos llegar a ser. Ahora te pregunto a ti, desde el corazón: ¿cuándo fue la última vez que diste algo sin esperar nada a cambio? Me encantará leerte en los comentarios. Siempre hay alguien que necesita tus palabras tanto como tu historia.
Y si esta reflexión te tocó, si te dejó pensando un poquito más profundo, suscríbete, comparte este video y ayúdame a llevar más historias que alimentan el alma. Porque nunca sabes, tal vez hoy alguien allá afuera necesita justo este pedacito de luz. Si esta historia te hizo mirar la vida con otros ojos, apóyanos con tu me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te dejó. Nos emociona saber que estas palabras están sembrando calma y reflexión.